Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de algo que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fanáticos de las telenovelas y las celebridades turcas. Si ya lo habrán adivinado por el título, vamos a desgranar las explosivas declaraciones y críticas que Hande Erçel y Kerem Bürsin han hecho sobre sus comentarios amorosos. Prepárense porque esto promete estar candente, lleno de detalles y por supuesto con ese toque de chisme que tanto nos gusta. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y jugoso. ¿Y bien, de qué va todo este revuelo? Para quienes no estén al tanto, Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes saltaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la serie Sen Kalkam, han sido el foco de atención mediática por sus relaciones, tanto dentro como fuera de pantalla. Y como era de esperar, cada comentario, cada gesto, cada aparición pública es analizada al milímetro por los fans y la prensa. Lo que ha sucedido recientemente es que ambos actores, por separado, han salido a aclarar, o mejor dicho, a criticar los comentarios y las especulaciones sobre sus vidas amorosas. Parece que están un poco hartos de tanto escrutinio y han decidido poner las cosas en su sitio. Vamos a ver qué dijeron exactamente y cuál ha sido la reacción a estas declaraciones. Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco. La química entre Hande y Kerem en Sen Kalkam fue tan intensa y palpable que los rumores de que su relación traspasaba la pantalla empezaron casi desde el principio. Y aunque al principio ambos lo negaban o lo mantenían en un plano de amistad muy cercana, con el tiempo, las evidencias, o al menos lo que el público y los medios percibían como evidencias, se hicieron más fuertes. Las fotos juntos, los viajes, las menciones mutuas en redes sociales, todo alimentaba la narrativa de que estaban juntos. Y lo estaban. Su relación se hizo pública, y fue un terremoto mediático. Los fans estaban eufóricos, felices de ver a sus personajes favoritos unidos en la vida real. Sin embargo, como suele suceder con las parejas de celebridades, esta atención también vino acompañada de una presión enorme y de una cantidad ingente de opiniones no solicitadas. Lo que ha pasado últimamente es que aparentemente, la incesante especulación y los comentarios sobre sus relaciones pasadas y presentes han llegado a un punto en el que Hande y Kerem han decidido pronunciarse de forma contundente. No se trata de negar nada nuevo porque su relación con Kerem se terminó hace tiempo, pero sí de criticar la forma en que se ha abordado y se sigue abordando su vida privada. Por el lado de Hande hemos visto recientemente unas declaraciones donde se la notaba bastante frustrada. Ella habló sobre cómo incluso después de que su relación con Kerem terminara, la gente seguía relacionándola con él, preguntando constantemente por él, o haciendo comparaciones con sus nuevas relaciones. Hande enfatizó que ella es una persona que valora mucho su privacidad y que, si bien entiende el cariño de los fans, considera que hay un límite. Hizo un llamado a la empatía y a la comprensión, expresando que todos merecen tener un espacio personal y que la constante presión mediática y de los fans puede ser agotadora y perjudicial. Ella recalcó que su vida sentimental es suya y de nadie más, y que le gustaría que se respetara esa decisión. Lo que me pareció muy interesante de sus palabras es que no se trata de un ataque directo a Kerem, sino más bien una crítica generalizada al escrutinio público de las vidas de las celebridades, enfocándose en cómo esto puede afectar el bienestar emocional de las personas involucradas. Por otro lado, Kerem Bürsin, conocido por ser un tipo bastante reservado pero también muy honesto, ha expresado opiniones similares. Él ha hablado sobre cómo la obsesión mediática por su vida amorosa a veces eclipsa su trabajo y sus logros profesionales. Kerem ha sido crítico con la forma en que los medios y algunos seguidores tienden a reducir a los artistas a sus relaciones sentimentales, olvidando su carrera, sus proyectos y su desarrollo personal. Él ha mencionado que si bien está agradecido por el apoyo de los fans, siente que hay un punto en el que la curiosidad se convierte en invasión. Kerem, a diferencia de Hande, quizás ha sido un poco más explícito al referirse a la naturaleza a veces tóxica de ciertas comunidades online que se dedican a crear narrativas y a juzgar la vida de los demás. Él ha defendido el derecho de cada persona a vivir su vida como mejor le parezca, sin sentirse constantemente bajo la lupa y sin tener que justificar sus decisiones personales. Lo interesante de estas críticas es que vienen de dos personas que en su momento vivieron una relación que fue adorada por millones.
Es como si, una vez fuera de esa burbuja, se dieran cuenta de la fragilidad de la línea entre el afecto genuino y la posesión, o la falta de respeto. Han pasado de ser la pareja soñada a, quizás, sentir que esa misma adoración se ha convertido en una forma de presión. Las reacciones a estas declaraciones han sido, como era de esperar, variadas. Por un lado, hay una gran cantidad de fans que han mostrado su apoyo incondicional a Hande y Kerem, entendiendo su frustración y defendiendo su derecho a la privacidad. Muchos coinciden en que la línea entre ser fan y ser invasivo es muy delgada y que es importante respetarla. Han surgido mensajes de libertad para Hande y Kerem, y dejen vivir a las celebridades. Sin embargo, y esto es lo que me parece un punto clave, también hay un sector de seguidores que se siente un poco decepcionado, o incluso ofendido. Algunos argumentan que si no quieren ser el centro de atención, no deberían haber sido tan públicos con su relación en su momento. Otros, quizás los más apasionados, sienten que Hande y Kerem están rechazando el amor y el cariño que sus fans les profesan. Es una dicotomía interesante, por un lado, el derecho a la privacidad y al bienestar, y por el otro, la expectativa de algunos seguidores de tener acceso, de alguna manera, a la vida privada de sus ídolos. Creo que lo que Hande y Kerem están tratando de comunicar es un mensaje muy importante para la era digital en la que vivimos. La fama, especialmente en la era de las redes sociales, ha difuminado las fronteras entre lo público y lo privado. Los fans sienten una conexión, a veces muy profunda, con las celebridades que admiran, y esta conexión puede llevar a comportamientos que, sin darse cuenta, cruzan límites. La crítica de Hande y Kerem no es un rechazo al cariño, sino un lanzamiento de advertencia sobre los excesos de la especulación y la invasión mediática. Están pidiendo que el amor que reciben se traduzca en respeto y en una distancia prudencial. Analizando sus comentarios, podemos identificar varios puntos clave. Primero, la explotación de la vida privada. Ambos han dejado claro que consideran que la constante especulación sobre sus relaciones es una forma de explotación de su vida privada. No es solo curiosidad, es una obsesión que puede llegar a ser dañina. Segundo, el impacto en el bienestar emocional. Hande, en particular, ha sido muy vocal sobre cómo esta presión constante afecta su bienestar emocional. La necesidad de estar siempre validando o negando, o simplemente lidiando con los comentarios, es agotadora. Tercero, la reducción del artista a su vida sentimental. Kerem ha señalado cómo esta obsesión a menudo eclipsa su trabajo. La gente tiende a recordar su relación con Hande más que sus éxitos profesionales, lo cual puede ser frustrante para un artista que busca ser reconocido por su talento y su esfuerzo. Cuarto, la necesidad de empatía y respeto. Ambos, en diferentes tonos, han apelado a la empatía de sus seguidores y de la prensa. Piden que se les trate como personas, con derecho a sus propias decisiones y a su propia privacidad, y que se respete esa privacidad. Finalmente, y quizás lo más sutil pero también lo más importante, es la distinción entre el cariño genuino y la posesión. Han aprendido, o al menos están expresando, que el apoyo y el amor de los fans no les da derecho a invadir sus vidas. Es un recordatorio de que por muy cercanos que se sientan a sus ídolos, siguen siendo personas con vidas propias. En resumen, el mensaje de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un grito de independencia emocional y un llamado a la reflexión para todos nosotros, los consumidores de contenido sobre celebridades. Nos están diciendo, los queremos, apreciamos su apoyo, pero nuestra vida privada es nuestra, y pedimos que se respete. Es un tema complejo porque como espectadores, nos encanta sentir que conocemos un poco a nuestros artistas favoritos, pero también es vital recordar que ellos, como nosotros, tienen derecho a un espacio seguro y privado. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí desglosar estas explosivas declaraciones. Hemos visto cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin han alzado la voz para criticar la invasión de su vida amorosa, pidiendo más respeto y empatía por parte de los medios y los fans. Han recordado que a pesar de su fama, son personas que merecen privacidad y que su valor como artistas no se define únicamente por sus relaciones sentimentales. Es un debate abierto y necesario en la era digital. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea lo que es. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que los fans tienen derecho a opinar sobre la vida privada de las celebridades? ¿Hasta dónde llega el apoyo y dónde empieza la invasión? Dejen sus comentarios aquí abajo, quiero leer sus puntos de vista, siempre es un placer debatir con ustedes.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido como este, por favor, no olviden darle un asterisco me gusta, asterisco compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es nuestro mayor motor. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.